estás aquí, porque te siento muy dentro de mí. Estás aquí, yo sé que estás aquí, pues tu presencia se ha quedado en mí. Estás aquí cuando el sol se ha marchado y se sigue su calor, cuando la pena inunda el corazón. Es evidente que tú estás aquí. Estás aquí cuando no puedo más, cuando mi cruz se ha caído al transitar. Estás aquí, sin derrotado me quedé en el camino, sin fuerzas y sin fe. Estás aquí cuando yo, desesperado, he buscado tu perdón. Me has abrazado sin preguntas ni por qué. Con toda mi alma creo que estás aquí. Estás aquí, si la lluvia me atrapó. Estás aquí, si mi barca naufragó. Estás aquí y ya no pido más, a cambio de que tú sigas aquí. Estás aquí cuando no puedo más, cuando mi cruz se ha caído al transitar. Estás aquí, sin derrotado me quedé en el camino, sin fuerzas y sin fe. Estás aquí cuando yo, desesperado, he buscado tu perdón. Me has abrazado sin
Amén. Habiendo llegado la hora de dar inicio al servicio del Señor, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Daremos inicio al servicio del Señor con el primer himno, el número 21. 3 Que Dios bendiga el coro, que Dios bendiga esta preciosa alabanza. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a orar, a agradecer al Señor por la vida, por la salud, porque nos concede, ¿cierto?, la oportunidad de poder ser parte de este servicio, de poder adorar,
de poder alabar y bendecir su santo nombre, porque Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Amén. Así que vamos a pasar a orar al Señor para que Él sea tomando el control, el dominio a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? De este servicio que estamos desarrollando, este culto familiar, para poder alabar y bendecir el santo nombre del Señor. Amén. Y que el Espíritu Santo tome el dominio, como le decía, ¿cierto? Y que pueda dirigir las alabanzas, dirigir las oraciones, que Él pueda también tomar dominio, ¿cierto?, del consejo de la palabra, para que el Señor nos hable por intermedio de la palabra el día de hoy. Amén. Que Dios prepare, ¿cierto?, el mensaje de esta noche, que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén, Señor. Así que vamos a pasar a orar al Señor para que Dios sea con nosotros. Voy a invitar a nuestra hermana Sara que nos lleve en la oración. Amado Padre Celestial, una vez más vamos a su presencia, mi Dios amado, en el nombre de su Hijo amado Jesús, nuestro amantísimo Salvador. Le damos gracias, mi Dios amado, porque un día más, Señor amado, hemos podido llegar a su presencia, Señor, para poder alabar y bendecir su nombre, Señor, para poder compartir con nuestros hermanos, Señor, las alabanzas y su palabra, Padre amado. Le pedimos, Señor amado, que usted tome dominio de este servicio, Padre Celestial. Vaya usted tomando dominio, Señor amado, del hermano que va a predicar, Padre amado, de los hermanos coristas, Señor, las alabanzas, Señor amado. Que toda alabanza, toda palabra suya, Señor amado, hable a nuestras vidas, mi Dios amado. Cada oración, Padre Celestial. Le damos gracias, mi Dios bendito. Le pedimos, Señor amado, por aquellos hermanos, Señor amado, que están escuchando, Señor amado. Bendígale a usted, Señor amado, y que toda su palabra, Señor amado, haga cabida en sus corazones, Señor amado. Y le pido que derrame de su Espíritu Santo en este servicio, Señor amado, para que podamos gozarnos con usted, Padre Celestial. Gracias le damos por todas sus misericordias y bondades. Todo se lo imploramos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor, ¿cierto? Vamos a dejar una oportunidad en el coro, quien tiene una alabanza especial para alabar y bendecir el nombre del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Con todo yo me alegraré y me alegraré en Jehová y me gozaré. Has dado nueva vida, me sacaste mis tristezas, me ceñiste de alegría. Por nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te
Amén. Que Dios bendiga el coro, que Dios bendiga esta preciosa alabanza que hemos entonado para el Señor. Les invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Amén. Que Dios nos bendiga. Ojalá que nos gocemos en la presencia del Señor, que nos alegremos con todo, ¿cierto? Con todo nuestro ser, con todo lo que nos ocurre, con todo lo que nos pasa, ¿cierto? Nos podamos gozar con todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, podamos gozarnos en la presencia del Señor. Bien, como hemos cantado, hemos orado al Señor, vamos a pasar ahora a lo que es la lectura de la palabra del Señor, y le voy a rogar que usted pueda abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Del verso 1 en adelante vamos a dar lectura hasta el 20. Y si la hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y llamando así, dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos contamina al hombre. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y por ello le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a dejar una oportunidad, ¿cierto?, para poder alabar el nombre del Señor. Y en esta ocasión, como habíamos quedado pendiente con nuestro hermano Carlos, ¿cierto?, nuestro hermano Carlos Gallardo, el servicio anterior, vamos ahora a dejar esta preciosa alabanza para que podamos gozarnos en la presencia del Señor. Amo al Señor, oyó mi voz en mi dolor. Él me escuchó en su misericordia. Oyó mi clamor. Amo al Señor, oyó mi voz en mi dolor. Él me escuchó estando en la tormenta. Oyó mi clamor.
descansa en Él. Él ha venido a salvarme. Mi alma descansa en Él. Él ha venido a librarme. Mi alma descansa en Él. Él ha venido a salvarme. Mi alma descansa en Él. Él ha venido a librarme. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Amo al Señor, oyó mi voz en mi dolor. Sí, Señor, Él me escuchó en su misericordia. Alabamos. Oyó mi clamor. Sí, Señor, mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Ha sido fiel. Mi Dios es fiel. Si Dios es fiel, ha sido fiel. Amén. Que Dios nos bendiga. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Gallardo, ¿cierto? Que nos comparte estas alabanzas, ¿cierto? Para poder ser parte de este precioso servicio que realizamos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Carlos. Bien, ya hemos cantado, ya hemos orado, ¿cierto? Se ha dado lectura a lo que es la palabra del Señor. Ahora vamos a pasar a orar, ¿cierto? A lo que, para que el Señor pueda hablarnos a nuestras vidas. Amén. Por intermedio de su palabra. Amén. Así que vamos a ponernos en pie, todos los que estamos acá presentes, ¿cierto? Y vamos a orar al Señor para que Él tome el dominio, el control, ¿cierto? Y nos hable por intermedio de su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, le pedimos a usted que usted tome el dominio, tome el control de nuestras vidas, Señor. Señor amado, tenemos nuestro corazón dispuesto para poder alabar y bendecir su nombre, y también lo tenemos dispuesto para poder escuchar su voz. Y le pedimos, Padre Celestial, que usted por misericordia nos hable por intermedio de su palabra. Que usted por misericordia, Señor amado, use mis labios, Señor, use mi entendimiento, Padre Celestial, tome el control y tome el dominio, Señor amado, de mi vida, y a través de su Espíritu Santo usted nos pueda estar hablando por intermedio de su palabra. Señor amado, necesitamos de usted, necesitamos de su palabra, necesitamos de alimento diario, Señor bendito, que es su palabra, para que hace tan bien a nuestra vida espiritual. Rogamos a usted que usted tome el control, que usted tome el dominio, Señor amado, de este servicio, Señor, y que podamos escuchar su voz, que podamos escuchar lo que usted quiere hablarnos en esta noche. Rogamos a usted que usted, Señor amado, sea manifestándose en esta hora en nuestras vidas, en nuestros corazones, que ponga nuestra mente y nuestro corazón dispuesto para poder escucharle, Señor. Rogamos a usted todas estas misericordias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La palabra del Señor en esta noche lleva por título, dice, las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios. Y podemos encontrar en la palabra del Señor, ¿cierto?, que el verso 1, ¿cierto?, nos dice,
ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús, cierto, estaba, verso más arriba nos habla que estaba en tierra de Genezaret. Amén. Después de una travesía, cierto, habían llegado a esa tierra, cierto, y estaban en aquel lugar. Entonces dice de ahí que vinieron, cierto, estos escribas y fariseos que eran de Jerusalén y se acercaron a Jesús. Amén. Amén. Y le dijeron, ¿por qué tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Amén. Los escribas, ¿cierto? Según algunos antecedentes que hemos podido buscar de ese tiempo. Amén. Los que se habían dedicado a estudiar, ¿cierto?, la palabra y los que se dedicaban a interpretar la ley. Amén. Amén. Y los fariseos, ¿cierto?, era una de las sectas, ¿cierto?, que existía en aquel tiempo de la comunidad judía, ¿cierto? Y ellos se hicieron mucho cuando eran contrarios a Juan el Bautista y eran contrarios a Jesús. Amén. Amén. Esto es para más o menos para poder ilustrar en grandes rasgos, ¿cierto? ¿Quiénes eran estos que mencionan la palabra del Señor, los escribas y los fariseos? Ellos que se habían a estudiar la ley, ¿cierto? Y posteriormente la interpretaban, ¿cierto? Y los fariseos, ¿cierto?, eran como una religión, una secta, ¿cierto? Estaban los fariseos, los saduceos, y habían varios más, ¿cierto?, que se mencionan en la palabra del Señor. Pero en esta ocasión, ¿cierto?, se acercaron a Jesús, dice la palabra del Señor, ciertos escribas y fariseos. Amén. Y dice la palabra del Señor de Jesús diciendo, de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Resulta de que habían tradiciones, ¿cierto?, en el pueblo judío, donde ellos mismos, los escribas, ¿cierto?, y los fariseos, porque también los escribas eran parte del pueblo de los fariseos, amén, de la secta de los fariseos, la gran mayoría, los escribas, porque también habían escribas que eran de los saduceos, ¿cierto?, y de otras, ¿cierto?, de otras denominaciones que habían en aquel entonces, para que nos podamos entender. Entonces, ellos como escribas, como fariseos, como interpretaban la ley, ¿cierto?, habían poniendo tradiciones de hombres, agregando cosas que no estaban, ¿cierto?, dentro de la ley. Amén. Entonces, ¿cierto?, aquí encontramos de que ellos le preguntan por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Amén. No era algo que estuviera escrito en la ley, sino que era una tradición que tenían, ¿cierto?, los ancianos, Amén. que era el lavamiento ritual, ¿cierto?, de las manos, ¿cierto?, para poder comer. Amén. 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 Entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué? Porque era tradición de los ancianos que cada vez que ellos salían a algún lugar, ¿cierto?, iban al centro de la ciudad, iban a un juicio, o tomaban contacto, ¿cierto?, con otras naciones, por ejemplo, con un romano o con otro de otro pueblo. Entonces ellos tenían que llegar y lavarse las manos muchas veces. Amén. Lavarse las manos muchas veces, ¿cierto?, para poder comer, porque el que no lo hacía, no comía. Así. Amén. Le pregunta por qué no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces ahí respondiendo Jesús le dijo, Dios por vuestra tradición. Amén. Aquí encontramos, ¿cierto?, de que la tradición de los ancianos o del pueblo judío de aquel entonces, por esa tradición estaban quebrantando el mandamiento
de Dios. Amén. Y el mandamiento de Dios, si lo ponemos en una balanza, tiene mayor peso que la tradición de los ancianos, que la tradición de los hombres. Amén. Entonces, por eso Jesús acá le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el verso 4 dice, porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Bendito el Señor, amén. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra. En Jesús, ¿cierto? Le da una respuesta, ¿cierto? De acuerdo a la pregunta que ellos le hacían, que por qué los discípulos de Jesús, ¿cierto? No respetaban, no cumplían, por qué quebrantaban el mandamiento, ¿cierto? O la tradición de los ancianos. Entonces, ¿cierto? Jesús le responde, pero le responde con otra pregunta, ¿cierto? Y les dice que ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué? Porque ellos, ¿cierto? Al tomar esa tradición de hombre, ¿por qué? Porque era una interpretación que le habían dado los escribas, ¿cierto? De aquel entonces, ¿cierto? Y habían dado tantas interpretaciones erróneas, ¿cierto? A la ley, ¿cierto? Que habían puesto cargas pesadas sobre el pueblo que no se podían cumplir. O muchas veces, ¿cierto? Eran cargas que invalidaban la ley de Dios. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Porque resulta de que ellos habían enseñado, dice, habían enseñado lo contrario a lo que decía la ley. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera y eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Amén. Lo podemos encontrar, ¿cierto? En el libro de Éxodo que la palabra del Señor, la ley, ¿cierto? Manifestaba de que el hijo tenía que honrar al padre y a la madre, ¿cierto? Para que sea de larga vida en esta tierra, ¿cierto? El elegido del Señor. Amén. Pero ellos estaban enseñando otra cosa. Dice, el que maldiga al padre o a la madre. Pero vosotros decís, les dijo el Señor, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a todo aquello con que pudiera ayudarte. Amén. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Porque ellos por tradición de los ancianos le decían que ¿qué es lo que tenían que hacer? Que todo lo que ellos, ¿cierto?, consagraran a Dios, no lo podían ocupar para honrar a su padre o a su madre, ¿cierto?, para ir en ayuda de ellos. Amén. Estaban dejando de lado lo filial. Amén. La ayuda filial, ¿cierto?, que le podían hacer a su padre o a su madre. Y les decían de que cualquiera, ¿cierto?, que le dijera a su padre o a su madre, ¿sabes qué? Esto con lo que yo te puedo ayudar, lo estoy entregando para Dios. Entonces lo estoy consagrando para Dios. Entonces no te puedo ayudar. ¿Ah? Independiente, puedo ayudar con esto. ¿Por qué? Porque no puedo hacer uso de esto para poder ayudarte. Pero resulta de que se olvidaban de que el mandamiento de Dios era honra a tu padre y a tu madre. Amén. Algunos pueden decir, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Pero, ¿cierto? Muchas veces, ¿qué ocurre? Que a veces nos ponemos cargas pesadas que ni siquiera podemos llevar para poder cumplir, ¿cierto? Con acá, con allá, con todo, ¿cierto? Y aparte de eso, más encima ir y ayudar. Amén.
Entonces acá el Señor nos dice, invalidáis. Dice la palabra, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar, ¿cierto?, a su padre o a su madre. Así habéis, dice la palabra del Señor, y lo dijo el Señor, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por vuestra tradición. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver por qué habían invalidado el mandamiento de Dios. Amén. Le dijo al Señor en el verso 7, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué está aconteciendo hoy en día? ¿Qué está aconteciendo con las iglesias hoy en día? ¿Se está enseñando la sana doctrina o se está enseñando mandamientos de hombres? Y que Dios nos libre a cada uno de nosotros, ¿cierto? Para que nosotros podamos enseñar la sana doctrina. Amén. ¿Y cuál es la sana doctrina? La que está escrita en la palabra del Señor. Sí, mi Dios. Amén. La que está escrita en la palabra del Señor. Y para poder, ¿cierto?, tener una sana doctrina, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Amén. Amén. Y no podemos tomar un texto, sacarlo de contexto, como digo yo por ahí, y después ocuparlo como un pretexto. ¿Para qué? Para yo, ¿cierto?, justificar lo que yo estoy diciendo. Así es, mi Dios, ayúdenos. Porque la palabra del Señor, ¿cierto?, cuando está escrita, el texto está escrito en un contexto que viene de más arriba y que sigue más abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos un puro texto, ¿cierto?, y lo sacamos del verdadero contexto que tiene para utilizarlo como un pretexto para, ¿cierto?, para validar lo que yo estoy diciendo. Y muchas veces, ¿cierto?, utilizamos esos subterfugios, ¿cierto?, dice que utilizamos ¿para qué? Para poder engañar a otros. Y el Señor nos ha mandado a engañar. Porque el que vino a engañar, ¿quién es? Satanás, el diablo. Amén. Así que el Señor nos libre a cada uno de nosotros para que nosotros podamos tomar la palabra como está escrita y poder hablarla como corresponde y enseñar lo que corresponde a la palabra del Señor. Amén. Y no, dice, y no ser como lo dice la palabra del Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén, Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y que Dios nos libre a usted y a mí. Amén. Amén. Para no enseñar mandamientos de hombre, sino que enseñar la sana doctrina, la doctrina que dejó Cristo el Señor. Amén. Amén. Amén, Dios. Dice, y llamando, después que dijo todas estas cosas, el Señor dijo, y llamando así a la multitud, o sea, los llamó, les dijo, vengan, ¿cierto? Les dijo, oír y entender. Y aquí el Señor, ¿cierto?, les quiso hacer entender a aquellas personas que estaban escuchando, ¿cierto?, lo que Jesús había dicho. ¿Por qué? Porque acá los escribas y fariseos le habían, ¿cierto?, corregido en cierta medida de que los discípulos de Jesús no cumplían, ¿cierto?, con el mandamiento de los ancianos, con la tradición de los ancianos. ¿Y cuál era la tradición? Cuando ellos llegaban, ¿cierto?, que lavarse como un tipo de ritual, ¿cierto?, para poder descontaminarse. Amén. Para poder descontaminarse. Amén, Señor. Porque lo usaban para eso, para poder descontaminarse. Entonces, por eso el Señor después, ¿cierto?, les dice de que usando enseñanzas de hombres, ¿cierto?, invalidaban ¿cierto?, el mandamiento de Dios. Entonces, por eso el Señor después a esta gente que estaba ahí, ¿por qué? Porque los fariseos, ¿cierto?, y los que estaban ahí, los escribas, quisieron en cierta medida avergonzar al Señor por lo que estaban haciendo los discípulos. Al Señor por lo que estaban haciendo los discípulos. Pero el Señor en su respuesta
y les dice hipócritas, les llama. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es así. Hoy en día también hay gente hipócrita, ¿cierto?, que enseña mandamientos de hombre y no enseña la doctrina del Señor. Así es, mi Dios. Amén. Entonces tenemos que decirlo como lo dice la palabra del Señor. A estas personas el Señor, ¿cómo los trata? Les dice hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué les dice? Hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. El Señor dice en su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Y los en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo dice la palabra del Señor. Y no, el Señor no quiere que nosotros le adoremos de labios, sino que en nuestro corazón, que entreguemos toda nuestra vida al Señor. Amén. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor no quiere que estemos lejos de Él. El Señor quiere que le adoremos, que le honremos a Él con todo nuestro corazón. De hecho, Él nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. El Señor no quiere acá personas, ¿cierto?, de que tengan personalidad para hablar de la palabra del Señor. No, aquí el Señor quiere poder de lo alto, poder del cielo, el poder del Espíritu Santo que esté en nuestras vidas. Amén. Porque hay muchos con personalidad que se paran, ¿cierto?, y que hablan de la palabra del Señor. Pero el Señor no quiere gente con personalidad. El Señor quiere gente con poder. Amén. Quiere hijos de Dios con poder de lo alto. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que nosotros podamos buscar este poder de lo alto que el Señor, ¿cierto?, quiere depositar en cada uno. Porque Él nos dejó esa promesa, nos dijo, me voy, ¿cierto?, pero enviaré, ¿qué cosa? El Consolador. Así es, mi Dios. ¿Y quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo, Amén. el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Amén. Y cuando estaban en Pentecostés, ¿qué pasó? Después de no muchos días, dice la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Qué pasó? Descendió, ¿cierto?, el Espíritu Santo, Amén. ¿cierto? Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Amén. ¿Y qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Hablaban las maravillas de Dios. Así es, mi Dios. Amén. Daban testimonio, ¿cierto?, de las maravillas de Dios. Amén. Sí, mi Dios. Lo que el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Y habían, dice la palabra del Señor, que en ese lugar habían diferentes regiones y diferentes personas. Y cada uno les oía hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Amén. Hoy en día, ¿cómo se le llama eso? Cuando desciende el Espíritu Santo. Hay algunos que le llaman desorden. Y que Dios nos ayude. Tenga misericordia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces dijeron, estos están borrachos, están ebrios, están llenos de mosto. ¿Por qué? Porque cuando descendió el Espíritu Santo ellos no se podían contener. Así es, Amén. Señor. No se podían contener. ¿Y la gente qué dijo? Están llenos de mosto. ¿Pero qué pasó? Cuando se levantó Pedro, ¿qué dijo? Gloria a Dios. Estos no están borrachos como vosotros decís. No están llenos de mosto como vosotros decís. Y ahí Pedro comienza a predicar la palabra del Señor, lo que estaba escrito por los profetas, donde decía, ¿cierto?, que en los últimos tiempos derramaré de toda carne, ¿cierto? Y Pedro le comienza a hablar. Amén. ¿Ellos cómo estaban? Llenos del Espíritu Santo. ¿Era un pueblo que le honraba de labios? No. Pero estos que estaban acá, sí. Los que nos mencionan la palabra del Señor, sí. La misericordia Amén. del Señor. Por eso Él les dijo hipócritas. ¿A quién le dijo esto? A los escribas y a los fariseos. Amén. Le dijo hipócritas. Amén. Bien nosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Amén. Y que Dios nos libre a nosotros. Amén. Que Dios nos libre para que tengamos la sana doctrina, esa doctrina que dejó Cristo el Señor, donde dijo, voy a enviar el Consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén.
Y si nos llaman que estamos llenos de demonios, ¿qué dijo el Señor? Bendita locura. Amén. Amén. Gloria a Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Poder de lo alto. Amén. ¿Quién lo dijo eso? El apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. Sí, Señor. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Entra en la boca, contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Gloria a Dios. No lo que entra, Amén, Señor. lo que sale. Y el Señor, ¿cierto? Después, más adelante, ¿cierto? Él va explicando Amén. por qué les hace esta explicación. Dice, entonces, acercándose a sus discípulos, les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Alabado sea su nombre. Se ofendieron. ¿Quiénes se ofendieron? ¿Los escribas y los fariseos? ¿Por qué se ofendieron? Así es. Por lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Porque los desenmascaró. Amén. Les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Los desenmascaró. Amén. ¿A quiénes? A los escribas, a los fariseos. Los escribas eran estudiosos de la ley. Amén. De hecho, lo que podíamos estudiar con respecto a los escribas, encontramos de que eran judíos que se habían dedicado al 100% a estudiar la ley, ¿cierto? Y después, posteriormente, a poder interpretar. Eso lo hacían los sacerdotes, ¿cierto? Que eran sacerdotes escribas. Pero después, ¿cierto? Entró mucho el deseo de poder, ¿cierto? Conocer la ley, aprender de la ley. Entonces, hay algunos que se dedicaron a estudiar y aquellos que aprendieron, ¿cierto? De la ley y aprendieron de la ley, escribas. Amén. Entonces, estos comenzaron a interpretar la ley. Y en el tiempo de Jesús, estos ya eran como podríamos decir, ya mencionado dentro de diferentes grupos que habían en ese tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes y estaban los escribas también. Amén. ¿Por qué? Porque eran los intérpretes de la ley. Amén. Que interpretaban la ley. ¿Por qué? Porque la habían estudiado y ellos querían, ¿cierto?, interpretarla, pero la interpretaban como hombres, trayendo, ¿cierto?, enseñando doctrina de hombres. Amén. Entonces, el Señor, ¿cierto?, aquí les aclara, ¿cierto?, y les dice de que ellos habían, ¿cierto?, habrían quebrantado el mandamiento de Dios, ¿cierto?, por vuestras tradición. Después le dice más abajo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. El Señor lo desenmascaró. ¿A quiénes? A los escribas. ¿Cierto? Aquellos que entregan mandamientos tratando de la doctrina de Dios. Y que Dios nos ayude cada uno a nosotros, ¿cierto?, de no entregar ciertos mandamientos de hombres, ¿cierto?, enseñándolo como doctrina, ¿cierto?, que Dios nos ayude. Dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Amén. Entonces, ¿cierto?, los desenmascara, ¿cierto?, los enfrenta, ¿cierto?, y les dice las verdades. ¿Qué dicen los discípulos? Acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes qué esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. ¿Qué dijo Jesús?
Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo el que no lleva fruto es cortado, es desarraigado. Y aquí, ¿qué dice la palabra del Señor? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial. ¿Quién es el Padre Celestial? Dios. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, lo dijo Jesús. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Dejadlo, dijo. Son ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque los discípulos, ¿cierto? Escucharon de que ellos se habían enojado, se habían molestado, le había entrado la ira a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús los había desenmascarado. Amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando mandamientos de hombres, ¿cierto? Enseñanzas de hombres o doctrinas de hombres como mandamientos. Y el Señor les dijo, no, pues si la palabra del Señor es clara, la ley es clara, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y ellos, ¿qué estaban diciendo? Todo lo que tú le puedas ayudar a tu padre o a tu madre, como es ofrenda a Dios, no los puede ayudar. Independiente de lo que le pasen, independiente de lo que les pase a ellos, no les puede ayudar. Esa era la doctrina que ellos estaban enseñando. ¿Por qué? Porque en ellos, ¿qué es lo que había? Avaricia. Amén. De hecho, hay una palabra que es paralela a esta, ¿cierto? Que la encontramos en el libro de Marcos. Amén. Y en el libro de Marcos, aparte de todas las otras cosas que menciona este mensaje, menciona también la avaricia. ¿Por qué? Porque en ellos había avaricia. ¿Por qué? Porque esas ofrendas que ellos entregaban a Dios, ¿cierto? ¿Quién las recibía? Las recibían los que estaban ahí, los escribas, los fariseos, ¿cierto? Y enseñaban eso, ¿para qué? Porque en ellos había avaricia. Amén. Entonces que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que el Señor nos pueda dar, ¿cierto?, el entendimiento de su palabra. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Amén. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando hay ciegos, guías de ciegos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Que Dios nos libre. Amén. Y que Dios nos ayude para entregar una sana doctrina. Una doctrina que está escrita en la palabra del Señor. Y que no sean doctrinas ni mandamientos de hombre. Amén. Como lo hacen los escribas, los fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas, como les decía anteriormente, ellos eran los que interpretaban la ley. Pero la interpretaban a su conveniencia. Amén. Entonces el Señor nos libre a nosotros para que nosotros no interpretemos la palabra del Señor a nuestra conveniencia, sino que podamos poner atención a lo que la palabra de Dios, lo que nos dice, no sacar el texto de un contexto, no sacarlo del contexto que realmente quiere decir, porque cuando a mí me dicen es que el texto tanto dice tal cosa, regularmente las sectas utilizan esa forma para poder justificar lo que ellos hacen. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que leer la palabra y no ocupar un textito, ¿cierto?, para justificar lo que estoy diciendo. Amén. ¿Por qué? Porque eso viene de un contexto que se lee más arriba y que se lee más abajo. Amén. Porque ahí es de lo que quiere decir. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ahí, ¿cierto? Jesucristo le habla a Pedro, ¿cierto?, y a los discípulos sin entendimiento. O sea, tampoco puedes entender lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se supone de que los discípulos de Jesús deberían haber entendido, ¿cierto?, lo que él estaba tratando de explicar. Amén. ¿Por qué? Porque él esperaba eso ¿de quién? De sus discípulos. A lo mejor de la otra gente que estaba en aquel lugar, ¿cierto?,
no esperaba que ellos lo entendieran todavía porque todavía no se los había explicado. Pero los discípulos de Jesús, él esperaba de que sí hayan podido recibir y entender lo que él estaba tratando de explicar. Entonces, por eso él le hace la pregunta, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Amén. Gloria a Dios. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letra? Es cierto que Jesús ya comienza a explicar, Amén. le quiso decir, ¿cierto?, a los escribas y a los fariseos. Todo lo que entra, ¿cierto?, por la boca, ¿a dónde va? Es lo que comemos, ¿cierto? Va al vientre y posteriormente, ¿cierto?, ¿dónde va? En aquel entonces existía la letrina. Hoy existe el baño, ¿cierto?, el alcantarillado, ahí se va. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que entra por la boca se va al vientre Amén. y luego a la letrina. Amén. Amén. Y dice, pero lo que sale de la boca, y aquí es donde viene lo complicado, Amén. lo que sale de la boca, amén, Amén. lo que sale de la boca, del corazón, sale. Bendito. ¿De cuál corazón? Corazón del alma. Del corazón del alma, de aquí adentro, Amén. Gloria a Dios. de aquí adentro del corazón. Amén. Y eso, y esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo digo algo en contra de mi hermano, ¿me contaminé? ¿Por qué? Porque hablé mal de mi hermano. Amén. Y se transforma. Todo esto, el Señor nos enseña. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Amén. sino que es una lucha espiritual. Amén. Amén. Cuando nos habla, ¿cierto?, de principados, ¿qué son esos? Son espíritus. Amén. Es una lucha espiritual. ¿Y dónde se lleva esta lucha? En las regiones celestes. Amén. ¿Y cuál es la región celeste de nosotros? Nuestra alma. Es nuestra región celeste, nuestra parte espiritual que está dentro de nosotros, ¿cierto? Y ahí se lleva a cabo esta lucha espiritual. Y ahí, ¿cierto?, uno tiene que tomar las decisiones. ¿O no lo digo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros manifestamos algo, ¿cierto?, en contra de una persona, en contra del hermano, de la hermana, de la esposa, del esposo, Ayúdanos, y Señor. lo hacemos de mala forma, salió del corazón Alabamos, Señor. y nos contaminamos. Nos contaminamos, ¿por qué? Porque más abajo aquí dice la palabra del Señor. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Amén. 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 Los malos pensamientos. Amén, Señor. ¿Qué más sale? Los homicidios. Amén, Señor Jesús. Uno, ¿cierto?, no llega y actúa. Amén, Señor. Uno lo piensa, Misericordia, Señor Jesús. lo planifica en su mente, ¿cierto? Y después actúa, ¿cierto? Amén. El homicidio, homicidio es matar a otra persona, ¿cierto? Matar a alguien. Amén. Ya sea física o espiritualmente. Porque no solamente nos vamos a basar en la parte física, sino que también en la parte espiritual. Amén. Entonces, antes de cometer el homicidio, ¿qué es lo que hace uno? La piensa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos, ¿cierto? Las noticias han salido en estos últimos días, estas últimas semanas, ¿cierto? Que se planifica de tal forma que tratan después de ocultar el crimen que cometieron, ¿cierto? Para no ser sorprendidos, para no ser, ¿cierto?, arrestados, no ser pillados en el delito. Amén. Entonces uno la piensa primero. Los malos pensamientos, ¿cierto? En el corazón están los malos pensamientos. Luego, los homicidios, ¿cierto? Y el homicidio, ¿cierto?, cuando uno mata a una persona, ya sea física o espiritualmente. Porque cuando uno, ¿cierto?, le dice una palabra a un hermano, una palabra que al hermano le cayó mal, o uno sabe que esa palabra le va a herir, Tenga misericordia, mi Señor. ¿me transforma en qué? En un homicida. Así, tenga misericordia. Amén.
Entonces que el Señor nos diga a nosotros para qué, para que nosotros, ¿cierto? Como hijos de Dios, Amén. como hijos de Dios, sepamos tener dominio propio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque el dominio propio no se usa solamente para resistir, ¿cierto?, a la fornicación y al adulterio, sino que también se usa para yo frenar mi lengua, Amén. ¿cierto?, y no hablar las cosas que no debo hablar en contra de mi hermano, en contra de mi hermana, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Amén. podamos vivir en armonía. Amén. Entre tanto dependa de ti, dice la palabra del Señor, estar en paz con todos. Amén. Gloria a Dios. Entre tanto dependa de ti, Amén. estar en paz Amén, Señor. con todos. Amén. Sí, Señor. Amén. Si el hermano quiere tener conflicto con usted, Señor. usted déjelo. Amén. No se contamine. Amén, Dios. No se contamine, porque el Señor dice, lo que sale por la boca, eso contamina al hombre. Lo que usted diga, ¿cierto? Si va, para poder haber una pelea, ¿cuántas personas tienen que haber? Dos personas. Amén, Dios. Callado. Gloria a Dios. ¿Puede haber una pelea? No. No. ¿Puede haber alguna discusión? No. No puede haber discusión. Y la persona que se quedó callada, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Se va a contaminar? No. ¿Quién se contaminó? El que habló. Amén. ¿Ah? El que sacó la ira del corazón y la manifestó. Amén. Porque el Señor nos dice, ¿cierto?, de que hay obras de la carne que están en nosotros que están ligadas a espíritus. Amén. Hay espíritu de ira, hay espíritu de enojo, hay espíritu de fornicación, y así cada uno de las obras de la carne están ligadas a un espíritu. Amén. Entonces cuando nosotros, ¿cierto?, dejamos fluir las obras de la carne, nos vamos contaminando. Y nos contaminamos, y nos contaminamos, y nos contaminamos. Y por eso el Señor nos dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, porque uno cuando quiere cometer adulterio, ¿qué es lo que hace? Lo piensa, ¿cierto? Gloria a Dios. Alabado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hablarle a la persona? A la otra persona, ¿para qué? Para cumplir con mi propósito, con mi deseo, con mi pensamiento. Amén. Porque uno no llega y se lanza así nomás. No, Misericordia, Señor. la piensa. Y busca la mejor forma para que la otra persona también caiga. Amén. Entonces todas estas cosas van contaminando al hombre. Dice los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Gloria a Dios. Alabado sea. Uno para poder entrar a una tienda, ¿cierto?, y sacar algo sin pagarlo. ¿Qué es lo que hace primero? Llega, entra, saca y sale. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Lo piensa. Amén. Lo piensa, ¿cierto? De aquí, sale de acá, entro, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Ah? Voy a esperar de que el guardia se dé vuelta, voy a esperar de que la cajera no me esté mirando, voy a esperar, no sé. Hay miles de formas, ¿cierto?, de poder hacerlo. Pero antes de hacerlo, uno lo piensa. Amén. Lo piensa. Lo madura ¿dónde? En el corazón. Y después que ya lo tiene maduro en el corazón, dice ya, y ahí actúa. Entonces todas estas cosas van contaminando al hombre. Amén. Dice, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Nosotros como hijos del Señor tenemos que cuidarnos de no contaminarnos. Amén. Si yo manifiesto algo, ¿cierto?, en contra de mi hermano, me puedo contaminar. La palabra del Señor me dice de que tenemos que dar cuenta de toda palabra ociosa. Y por nuestras palabras vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. Lo dice la palabra del Señor. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tengamos cuidado con las cosas que decimos, porque ¿cuáles son las palabras que nos van a nosotros a condenar? Todas las palabras ociosas que nosotros decimos, vamos a ser condenados por ellas.
Si yo hablo mal en contra de mi hermano, de mi hermana, o de algún vecino, o de alguien, ¿cierto? Amén, mi Dios. ¿Qué va a pasar? Amén, Señor. Por esas palabras vamos a ser condenados. Amén. Amén. Pero si yo hablo la palabra del Señor, Amén. vamos a ser Justificado. justificados. Amén. Amén. Vamos a ser justificados. Entonces, ¿qué nos conviene? Amén. Hablar la palabra del Señor. Amén. Y no hablar palabras ociosas. ¿Y cuáles son las palabras ociosas que no traen ningún fruto, ningún beneficio? Amén. Amén. Gloria a Dios. Al decirle, por ejemplo, ya yo le voy a decir a alguien, ¿sabes qué? Lo que no me gusta de ti es que tú, Gloria a Dios para siempre, Señor. no sé, po, que te pones un vestido rojo, por decir algo. Amén, mi Dios amado. Es una palabra ociosa, ¿no? Amén. Es ociosa, ¿por qué? Porque no edifica. Amén. Amén. La palabra del Señor edifica. Amén. Pero las palabras ociosas, a veces, aparte de no edificar, pueden causar daño. Amén. Gloria a Dios. Y eso Amén. contamina al hombre. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale? De nuestra boca, ¿cierto? Lo que sale por la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Amén. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que nosotros como hijos de Dios podamos entender de que estas cosas tenemos que sacarlas de nosotros, de nuestras vidas. Amén. Sacarlas de nuestras vidas. Amén. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos Así es, mi Dios. Amén. con estas cosas. Amén. Porque estas cosas contaminan Amén. al hombre. Lo dice la palabra del Señor. No lo dice el hermano Mario, no. Lo dice la palabra del Señor. Estas cosas contaminan al hombre. Amén. Y que Dios nos ayude cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entender de que tenemos que abandonar esto nosotros, ¿cierto? Si nosotros cometemos esto, abandonémoslo. Amén. Amén. Preocupémonos de la palabra del Señor. Preocupémonos de entregar palabra del Señor. Señor. Palabra verdadera. Amén. Y no estar hablando palabras ociosas. Amén. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso le dijo el Señor, ¿cierto? Les enseñó a aquellas personas que estaban en aquel lugar cuando los escribas y fariseos quisieron dejarlo en ridículo al Señor. Amén. Por lo que los discípulos de Jesús hacían. Amén. La otra, ¿cierto? La otra versión que tenemos, ¿cierto? Es el libro de Marcos, capítulo 7, donde nos habla de las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios, que es un verso paralelo, porque el primero que leíamos era en Mateo, ¿cierto? Era el Evangelio según San Mateo, era lo que el Evangelio de Mateo tiene escrito, pero el otro es el Evangelio según San Marcos, en lo que explica, ¿cierto? Y lo que escribe este escritor, ¿cierto? Amén. Y esto les habla, dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Ahí, ¿cierto? El escritor agregó otras cosas más, ¿cierto? Agregó, ¿qué cosa? Las avaricias. Amén. Y lo que hablábamos, ¿cierto? De que ellos, por la avaricia, estaban dando mandamiento de hombres, ¿cierto? Para que el pueblo lo pudiera cumplir, ¿cierto? Y no honrara ni a su padre ni a su madre. Amén. Por la avaricia, los intérpretes de la ley de ese tiempo, que eran los escribas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Interpretando para el beneficio propio. Amén.
Que Dios nos ayude. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, también se agrega la maledicencia, la soberbia, también. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto? Cuando escuchamos estas cosas nos ponemos soberbios, ¿cierto? Y queremos, ojalá, al hermano apretarle el cuello o sacarlo del púlpito para que no predique estas cosas. Amén. Pero el Señor en su palabra Él nos enseña y nos corrige. Dice, toda palabra, ¿cierto? O la escritura, ¿cierto? ¿Para qué son? Para instruir, para corregir, para redarguir, ¿cierto? Instruir en justicia. Amén. Lo dice la palabra, toda la palabra. Amén. Toda la palabra. La soberbia y la insensatez. Amén. También el hombre se vuelve insensato muchas veces. Amén. Insensato. Y del corazón, ¿cierto? Sale la insensatez. Entonces, para que no exista en nosotros insensatez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar la palabra del Señor. Amén. Porque muchas veces nosotros decimos, no, que esto es así, y es así, y nos ponemos soberbios, no, y es así. Y es como digo yo. En circunstancias que la palabra del Señor dice otra cosa. Entonces tenemos que nosotros, ¿cierto? Tenemos que ser humildes y decir, la palabra del Señor dice esto. Amén. Amén. Y no decir, no, es que yo lo digo y como lo digo yo, entonces es así. No podemos ser soberbios, porque ¿quién era el soberbio? Satanás. Satanás se rebeló contra Dios. Amén. Entonces nosotros no podemos ser soberbios, tenemos que ser humildes. El Señor nos manda a ser humildes, pero también nos manda a escudriñar la palabra del Señor. Amén. Nos manda a escudriñar la palabra del Señor. Y al momento de que nosotros escudriñamos la palabra del Señor, dice, en ella parece que encontráis la vida eterna. Amén. Por la palabra del Señor, ¿cierto? Por la palabra del Señor, ¿cómo somos? Somos limpios. Dice la palabra del Señor, somos limpios por la palabra. Que Dios nos ayude para que realmente seamos limpios, ¿cierto? De todo esto que empaña la gloria de Dios. Amén. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso lo encuentra usted en el Evangelio según San Marcos capítulo 7, ¿cierto? Desde el verso 1 en adelante hasta el verso 23, si usted después lo quiere leer con más calma, con más detenimiento, ¿cierto? Amén. Para que usted, ¿cierto? Como hijo de Dios, para que yo como hijo de Dios, ¿cierto? Porque en primer lugar la palabra es para mí. Amén. Amén. Y también es para usted. Amén. Si usted está escuchando esta palabra, ¿cierto? El Señor, ¿qué es lo que quiere? De que usted, ¿cierto? Aprenda a tener dominio propio de ¿qué? De su lengua. Amén. ¿Por qué? Porque lo que sale por la boca, Contamina. del corazón sale y contamina Así es, mi Dios. al hombre y contamina a la mujer. Amén. Que Dios nos ayude, Amén. que Dios nos bendiga, ¿cierto? ¿Qué vamos a seguir? ¿La tradición de los ancianos, de los hombres o el mandamiento de Dios? Mandamiento de Dios. Que Dios nos ayude. Bendito Padre. El mandamiento de Dios está por sobre cualquier tradición de ancianos, Bendito Señor. cualquier tradición de hombres. El mandamiento de Dios está por sobre todas esas cosas. Y usted como hijo de Dios tiene que cumplir con el mandamiento de Dios. Amén. Amén. Primero dice, la obediencia. Amén. Amén. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos da, por su palabra, nos da la norma, nos da, ¿cierto?, la ley, Así es, nos da, Señor. ¿cierto?, su doctrina. Y a través de eso, ¿cierto?, a través de eso, nosotros nos vamos haciendo hijos de Dios, vamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dejado Amén, establecidos. Amén. El servicio pasado leíamos que Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, siempre y cuando hagáis lo que os mando. ¿Y qué es lo que nos mandó el Señor? Aquí está, escrito en la palabra del Señor. Ahí está escrito, lo que Él nos mandó. El Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Amén.
La diferencia entre las tradiciones de los hombres Gloria a Dios. y el mandamiento de Dios. Amén. Amén. Amén, mi Dios. Lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Ya lo sabemos. Lo que sale del corazón, ¿cierto? Que sale por la boca, eso contamina al hombre. Eso contamina. No lo que entra. Porque lo que entra sabemos a dónde va. Amén. Ya lo explicamos, ¿cierto? A dónde va. Gloria a Dios. Pero lo que sale del corazón sale, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros, ojo con eso. Cuidado con eso. Amén. Para que no nos contaminemos. Amén. ¿Por qué? Porque si nos contaminamos, ¿qué tenemos que hacer después? Si ofendimos al hermano, ¿qué tenemos que hacer después? Pedir perdón. Tenemos que ir a pedir perdón. Así es. Tenemos que remediar. Amén. ¿Por qué no sea cosa, dice la palabra del Señor, de que la otra persona vaya y lo entregue, ¿cierto? Y sea llevado, ¿a dónde? A un lugar, ¿cierto? Donde tenga que pagar hasta lo último que debe. Porque pasamos a ser deudores. Amén. Pasamos a ser deudores. Cuando nos contaminamos, cuando hablamos mal de alguien, pasamos a ser deudores. Entonces, ¿cierto? Si la otra persona viene, se adelanta ahí, antes de que le pidan perdón y se lo entrega al Señor, ¿qué acontece? Esa persona queda atada, ¿hasta cuándo? Hasta cuando pague todo lo que debe. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Y que podamos nosotros, ¿cierto?, entender la palabra del Señor. Amén, Señor. Hay mandamientos de hombre y también hay mandamientos de Dios. Amén. Nosotros, Dios. ¿por cuál vamos a decidir? Por el mandamiento de Amén. Dios. Amén. Por el mandamiento de Dios. Amén. Y lo otro, también decidimos no contaminarnos, porque lo que sale de la boca, ¿cierto?, del corazón, sale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener ahora? Un freno en nuestra lengua antes de hablar, ¿cierto? Antes de hablar, ¿cierto? Tenemos que refrenar nuestra lengua, ¿para qué? Para que no nos contamine. Amén. Amén. Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Hasta aquí en la palabra del Señor. Y por ello le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a orar, a agradecer al Señor por el consejo de su palabra. Y que esta palabra pueda ser cabida en nuestros corazones. Y si en algo hemos ofendido al Señor con respecto a esto, ¿cierto? Vamos a pedir perdón al Señor también. Amén. Que nos sirva para poder arrepentirnos si hemos, ¿cierto?, nos hemos contaminado y el Señor nos pueda limpiar Amén. con su sangre preciosa. Amén. Voy a invitar a nuestro hermano Edison que nos lleve en la oración para agradecer al Señor por el consejo de su palabra. Amén. Padre eterno y buen Salvador, vamos ante su presencia, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, para agradecer primeramente, Señor, por su palabra, agradecer porque usted, mi Dios, nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestras vidas y nos corrige, nos enseña y nos guía por un buen camino de aprender que no debemos hablar de nuestros hermanos, no debemos realizar cosas que no están escritas en su palabra, mi Dios. Le damos gracias porque usted es bueno, porque nos enseña, mi Dios, y nos corrige para que no cometamos nuevamente los errores que hemos cometido, de hablar de nuestros hermanos, de hablar cosas que no están escritas, Señor, de tomar su palabra y tomar versículos sin contexto para justificar nuestras mentiras, para justificar nuestros engaños a la hermandad. Gracias, Señor, porque usted nos enseña lo correcto, nos enseña lo recto ante su presencia. Gracias, mi Dios. Señor, ayude que esta palabra, mi Dios, haga cabida en nuestros corazones, se arraigue en lo más profundo y la pongamos en obra, la pongamos en práctica, mi Dios, porque no queremos hablar palabras ociosas, mi Dios, las cuales en el día del juicio final nos condenarán, sino que, mi Dios, queremos hablar palabras verdaderas, palabras de justicia. Queremos hablar de su palabra, Señor. Queremos hablar de lo suyo, porque en base a eso, Señor, seremos justificados y podremos gozar de una eternidad junto a usted, Señor. Le damos gracias por esto.
Le pedimos, Señor, que usted nos bendiga en gran manera a cada uno de nosotros, a todos los que están aquí presentes vía online, mi Dios, desde sus hogares, y los que están aquí presentes en este lugar, Señor. Bendíganos, guárdenos, Señor, ayúdenos a seguir adelante a la perfección, porque gracias a usted, todo lo que hemos podido aprender en este camino de pandemia, Señor, nos está llevando a la perfección para prepararnos para su venida que está pronta, Señor. Le damos gracias por esto y le imploramos, mi Dios, que usted vaya poniendo su bendición sobre cada uno de nosotros, mi Dios, para que esta palabra vaya creciendo en gran forma, vaya creciendo conforme a su voluntad en nuestros corazones. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le invito a que demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos a estar dejando en este lugar a nuestra hermana Camila. Amén. Quien estará dando a conocer los saludos, ¿cierto? Y las peticiones de oración. Dios bendiga a nuestra hermana. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pasaremos a saludar a todos nuestros hermanos que en esta tarde se han conectado a nuestro servicio. A nuestros hermanos Samuel Mena, María Elena Rojas y Osvaldo Mena, desde Cauquenes. Dios les bendiga. Nuestro hermano David Escobar y nuestra hermana María Toledo. Nuestro hermano Andrés Cáceres y familia. Saludos para ellos. Nuestra hermana Lili Letelier y familia. Nuestra hermana Macarena Valenzuela y familia. Amén. Hermana Melissa Carranza y familia. Nuestro pastor Luis Muñoz y familia. Nuestro hermano Patricio Bulnes y familia desde Arica. Amén. Nuestra hermana Patricia Molina, nuestro hermano Carlos Hernández. Nuestro hermano Antonio Sáez y familia. Nuestro pastor Leonardo Leal y familia desde Santa Clara. Nuestro hermano José Pino y familia desde Maipú. Nuestro hermano Mauricio Carvajal y familia desde Maipú. Nuestro hermano Daniel Mena y familia desde Peyúgue. Nuestra hermana Irma Toledo y familia. Nuestro pastor Rogelio Cortés y familia desde Arica. Muchos saludos para nuestro pastor. Nuestro hermano Víctor Leal y familia. Nuestra hermana Lucy Yáñez y familia. Nuestra hermana Cecilia Flores y nuestro hermano Bernardo Nova de la clase Nuevo Horizonte. Amén. Nuestro hermano Carlos Gallardo desde California. Nuestro hermano Francisco Albo y familia. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Las peticiones de oración. Se ruega la oración por nuestros pastores Luis Muñoz y Olga Rubio y su familia y hogar pastoral. Amén. Por nuestros hermanos de las diferentes clases e iglesia en general. Por nuestra nación y sus gobernantes para que se cumpla la promesa dada por el Espíritu Santo que Chile será para Cristo. Amén. Pasaremos a orar por bendición, protección y resguardo por los siguientes hermanos. Nuestro hermano Daniel Mena y familia, nuestro hermano José Pino y familia, nuestra hermana María Toledo y familia, nuestra hermana María Trinidad Cortés y familia, nuestra familia Escobar Menil, familia Salvador Arismendi, Pedro Osorio y familia, nuestra hermana Hortensia Arismendi, nuestra hermana Andrea Arias, nuestra hermana Natalia Herrera, nuestra hermana Daniela Arismendi, nuestro hermano Juan Cortés Silva, Amén. nuestro hermano Julio Muñoz, nuestra hermana Juanita Pérez, nuestra hermana Catalina Cruz Jara y nuestro hermano Juan y Gaby de la Reina. Por sanidad, por los siguientes hermanos: María Roja Llévenes, Juan Enríquez, Francisco Cortés Silva, nuestro hermano Luis Pérez, nuestra hermana María Ortega, nuestra hermana Daisy Farías, nuestra hermana Laurita Marín, nuestro hermano Eduardo Pavés, nuestra hermana Isabel Cortés Silva, para que Dios consuele familia Cruces Jara. El aviso más importante: Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien, vamos ahora a orar, ¿cierto?, por estas peticiones de oración, para que Dios, ¿cierto?, pueda responder a cada uno de nuestros hermanos. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y queremos, Señor amado, en esta hora interceder por nuestros hermanos que han pedido la oración. Rogamos, Señor bendito, que usted por misericordia pueda tocar la vida de nuestros hermanos, Señor bendito, y que usted, aquellos que han pedido, Señor amado, la oración por protección, usted les pueda proteger, Señor bendito, donde quiera que ellos se encuentren, donde quiera que ellos vayan. Usted, Señor amado, su mano poderosa, su mano de amor, su mano protectora vaya siempre en su favor, les vaya cuidando, les vaya guardando.
Líbrese usted de toda pestilencia, Señor bendito, del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Le rogamos a usted por cada uno de ellos, Señor, y que usted les pueda guardar, Señor bendito, en el hueco de su mano. Rogamos por nuestros hermanos que usted por misericordia les pueda guardar, les pueda ayudar donde quiera que estén. Gracias le damos por ellos, porque ellos han depositado la fe en usted, oh Dios amado. También en esta hora queremos interceder por nuestros hermanos que se encuentran enfermos y le pedimos a usted, Padre Celestial, que usted pueda hacer una misericordia en su vida, Señor. Señor amado, usted conoce cada una de las enfermedades que tienen nuestros hermanos que han pedido la oración. Usted por misericordia les pueda responder a cada uno de ellos conforme sea su voluntad, Señor bendito, porque estamos en su voluntad, Señor, y rogamos a usted que usted por misericordia les pueda responder a cada uno de ellos conforme la necesidad de nuestros hermanos, Señor amado. Rogamos a usted que usted por misericordia les pueda sanar, por misericordia, Señor, por misericordia usted les pueda sanar a cada uno de ellos, Señor amado, para que ellos puedan ver la gloria suya manifestada en sus vidas. Gracias, Señor bendito, por nuestros hermanos, rogamos por ellos para que usted por misericordia pueda hacer en ellos una obra maravillosa. También rogamos en esta hora por nuestros hermanos, Señor bendito, que ha pedido la oración por consuelo de sus vidas. Rogamos por ellos, Padre, que usted por misericordia les pueda consolar. Pueda, Señor bendito, consolar sus corazones, Señor amado, y traer a sus vidas paz. Gracias por todo esto, Padre bendito. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, como ya todo ha ido quedando en su lugar, vamos a estar entonando el último himno, si el Señor así lo permite, el número 210. 3 y
Amén. Que Dios bendiga al coro, que Dios bendiga esta preciosa alabanza. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, como ya todo ha quedado en su lugar, vamos a ponernos en pie y vamos a pedir a Dios su bendición. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, dando gracias a usted por su amor y su gran misericordia que usted tiene con cada uno de nosotros. Rogamos a usted, Señor bendito, que usted por misericordia, este servicio que hemos realizado, Señor bendito, que sea de agrado ante su presencia. Rogamos por misericordia, Señor amado, pueda recibir estas alabanzas como un perfume agradable ante su presencia, Señor. También en esta hora queremos, Padre Celestial, rogar a usted que usted derrame una bendición sobre cada uno de nosotros, partiendo, Señor bendito, por nuestro pastor de casa, nuestro pastor Luis Muñoz, nuestro pastor Olga Rubio, junto a su familia y el hogar pastoral. Usted por misericordia bendígales grandemente cada uno de ellos, Señor. Rogamos por ellos para que usted por misericordia les cuide, les guarde, Señor. También en esta hora rogamos, Padre Celestial, por los pastores que también están conectados a través de estas redes sociales. Usted por misericordia vaya depositando sobre sus vidas bendiciones hasta que sobre y abunden, Padre Celestial, sobre cada uno de ellos, Señor, que usted les prospere, les ayude, Señor amado, en cada una de sus congregaciones. También rogamos, Padre bendito, por nuestros hermanos que se han congregado en esta hora en forma virtual, Señor bendito, usted por misericordia puede derramar sobre ellos una bendición especial, esa bendición, Padre bendito, que usted solamente sabe dar, aquella bendición que viene de lo alto, que es enviada de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo, si el Señor lo permite, en el próximo servicio. Amén. En el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va
va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual